Conociendo los comités de defensa de la Cuarta Transformación. En este programa tendremos la presencia de Tatiana Cloutier. Muy buenas noches a todas y a todos los que nos siguen. Muy buenas noches a todas y a todos aquellos que día a día construyen los comités de defensa de la Cuarta Transformación. Vamos a iniciar nuestro programa saludando a José Antonio Rueda Márquez, quien desde la Ciudad de México nos va a comentar la primera noticia importante de la semana, que fue la renuncia de Jiménez Espriu. Hubo una carta, Jiménez Espriu, exsecretario de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, le dirige una carta a Andrés Manuel López Obrador, expresa algunas diferencias, que esta carta se hace pública, lo que sienta un precedente importante en el país. Hemos tenido ya algunas otras renuncias y se han hecho públicos los motivos de estas renuncias, pero con esta carta Jiménez Espriu le hace, observa sus diferencias con el gobierno de López Obrador y deja a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. ¿Qué nos comentas al respecto, José Antonio? Fíjate, Flavio, que para mí es una situación bien interesante y comprensible, porque te quiero decir que yo tengo varios amigos que son parte de la Marina Mercante y he visto cómo ellos desde hace tiempo estaban empeñados en impulsar que no se militarizara toda la estructura relacionada con la Marina Mercante, que ahora es el motivo por el cual Jiménez Espriu toma esa decisión. Y yo creo que es relevante que tratemos de ubicar los elementos claves. Mira, para nadie escapa que es una cuestión relacionada con la seguridad. Y es una relación que, como han dicho algunos opinadores, no hay ningún camino que garantice que realmente se pueda tener certezas. Tanto el ámbito civil como el ámbito militar, pues ya está probado en este país que pudieran ser vulnerables. Y por lo tanto es una apuesta que yo creo que tiene en cuenta sobre todo cuál de estos dos ámbitos, el civil o el militar, en más corto tiempo y con mejores condiciones podría garantizar una estructura de mayor seguridad, de mayor cuidado en todo el trasiego de mercancías, de volúmenes importantes de carga, que hacen que se vuelva bastante difícil poder garantizar que tengamos puertos seguros. Entonces, en ese sentido, creo que la apuesta del presidente de la República ha sido no tanto por el desprecio del ámbito civil o la valoración específica del ámbito militar, en este caso de la Marina, sino en donde en el corto plazo podemos encontrar mejores resultados. Y esa es la decisión que se ha tomado, ¿sí? Concederle la confianza a la Marina. Y creo que en ese sentido, en el corto plazo, a mí me parece una apuesta difícil, pero acertada. Además, yo esperaría que esta medida sea una medida temporal, pero por lo pronto ya tenemos esta renuncia que quiero decir que además tiene el sello de esta época. Antes se enfermaban, antes se retiraban por motivos personales y hoy hasta los secretarios tienen la libertad de hacer públicas sus matices, hacer públicas sus diferencias. Y como dijo Jiménez Espriu, él se retira, pero para nada cambia ni su confianza ni su perspectiva de construir la Cuarta Transformación. Otra noticia importante, relevante en el transcurso de la semana, es el hecho de que compañías internacionales criticaron al gobierno de López Obrador por la política que impide la entrada de energías limpias. Un grupo de compañías internacionales que operan en México criticaron la política energética encabezada por el presidente López Obrador, que ha intentado, dicen ellos, bloquear la entrada de empresas de energías limpias al mercado eléctrico mexicano y señalaron su falta de alternativas. Lo que yo tengo que comentar al respecto es que en el estado de Oaxaca, que es uno de los estados con mayor potencial eólico en el país, hemos padecido a estas empresas transnacionales eólicas. Y no es que estemos contra la energía limpia, hay que puntualizarlo. La energía limpia es verdaderamente una alternativa. Y no es que nos opongamos a la inversión extranjera, por supuesto que no.
Pero lo que ha sucedido en el estado de Oaxaca, al menos, y en la mayor parte de los proyectos de obtención de energía eólica, ha sido el aprovechamiento verdaderamente ventajoso para estas empresas y que ha significado para los pueblos y comunidades donde se establecen estos proyectos, ha significado, no ha significado un desarrollo importante. Le han pagado migajas a la gente y ellos se han llevado los millones que se generan con esta energía limpia. Incluso han dividido a los municipios a comunidades, han enfrentado a los municipios y comunidades, y las comunidades terminan divididas entre quienes apoyan a la eólica, quienes están en contra de la eólica, y finalmente la eólica termina llevándose todas las ganancias para Europa, llámese España o llámese el país de el origen de estas empresas. Hay que destacar que el señor Felipe Calderón, cuando fue presidente, apoyó fuertemente este tipo de proyectos y al final terminó como asesor, siendo parte del consejo directivo de Iberdrola, una poderosa empresa española y multinacional que obtiene energía eólica de comunidades mexicanas y oaxaqueñas en lo particular. Recientemente, el gobierno mexicano ha tratado de poner orden, ha exigido a estas empresas que reconozcan la rectoría del Estado, que el Estado vuelva a retomar la rectoría económica y que el aprovechamiento sea un aprovechamiento en el cual las empresas paguen los impuestos que deban de pagar y se hagan mejores convenios con las comunidades. Me parece que es un buen paso para el aprovechamiento eólico. Hay que destacar que ojalá que el gobierno mexicano impulse este tipo de energías y que dentro de pronto ya los mexicanos estemos obteniendo las ganancias, las verdaderas ganancias de obtener este tipo de energía. Otra nota importante, relevante en el país, es la que se genera el día de ayer y el día de hoy con el nombramiento, la que se generó el día de ayer y el día de hoy con el nombramiento de los nuevos consejeros del Instituto Nacional Electoral. La nota dice, AMLO pide a nuevos consejeros del INE no someterse ni a partidos ni al gobierno. ¿Qué nos tienes que comentar al respecto, José Antonio? Mira, creo que es muy interesante porque en torno a este asunto vivimos muchas cosas, ¿no? Desde el regaño del presidente a los diputados, en el sentido de que solamente priorizan algunos puntos y que ni siquiera los puntos relevantes que él propone son tomados en cuenta. Ya fue parte del ambiente, dijéramos, que estuvo en torno al nombramiento de los representantes ante el INE. Y en ese sentido, creo que se vivieron momentos muy especiales cuando un grupo de diputados puso en cuestión todo el proceso, que estaba a punto incluso de anularse. Entonces, creo que fue una situación bastante propia de esta época, en la cual se discute abiertamente, se cuestiona abiertamente, se confrontan personajes afines del propio gobierno, como el señalamiento de Porfirio Muñoz Ledo, que se pretendía dar un golpe de Estado en la Cámara de Diputados, ¿sí? El conflicto de Ackerman descalificando el proceso. Yo creo que todo esto pues, son elementos interesantes que hay que reflexionar, que hay que analizar, pero más allá de eso, ¿qué tenemos? Miren, yo creo que tenemos un proceso que de alguna manera, por lo pronto, atrajo la atención del ciudadano. Muchos estuvimos atentos de cómo se fue dando ese proceso y cosas que de suyo no se sabían, hoy se conocen con mayor claridad. Por ejemplo, que la Cámara de Diputados no es quien va a nombrar a ningún personaje, a ningún delegado ante el INE, sino que esto se hace a través de una comisión que es tripartita, ¿sí? Porque esta comisión, este comité evaluador, se conforma con personas propuestas por la Comisión de Derechos Humanos,
por el INAI y por la propia Cámara de Diputados. Y de ahí surge una propuesta de 7 personas. 7 personas que en esta etapa me parece que de manera general fueron personas responsables y bien calificadas. Entre otros estuvo el propio John Ackerman, estuvo Sara Lovera, Blanca Heredia Rubio, Silvia Saucedo, Diego Valadez, otro compañero, otra persona de apellido Jopa y Ana Laura Magaloni. ¿Qué es lo interesante de este sentido? Que en un proceso muy largo, donde participaron, pues yo creo que poco más se dice de 390 solicitudes tuvieron que procesar, llega el momento en que llegan 20 finalistas. Y de esos 20 finalistas, organizados en 4 quintetas, se tiene que decidir por los 4 que van a venir a integrarse a este núcleo que nosotros sabemos que en el INE se integra en su totalidad por 11 personas. Los 4, sinceramente, yo los conocería solo de nombre algunos, pero otros sí los conozco un poco más. Y en ese sentido, yo creo que son personas que de alguna manera, con sus matices, con su visión, con sus particularidades, pero la verdad es que me parece que todos ellos son dignos de confianza desde mi punto de vista, ¿no? Quedó Norma de la Cruz, que tiene antecedentes, todos tienen antecedentes de ser gente conocedora y con una visión, dijéramos, imparcial, ¿no? Norma de la Cruz, Carla Humphrey, que es de las más cuestionadas porque estaría relacionado de alguna manera con un perfil más filopanista, lo cual para mi gusto no la descalifica, Uquib Espadas Ancona y Fernando Faz Mora. Por cierto, Rueda, te interrumpo. Uquib apenas hace un par de días en su primera intervención ya tuvo algunas expresiones racistas y así se estrenó este personaje, por demás cuestionable desde mi punto de vista. Uquib Espadas inicia diciendo: esto es una cena de negros. Este personaje, por lo visto, va a tener mucha empatía con el actual titular del INE. Hay que recordar que tiene sus filias en ese sentido, tiene sus coincidencias. Mira, yo creo que de los 4, el que yo podría conocer un poquito más es a Uquib. Y te voy a decir, es un personaje de esos que son, por lo regular, es muy raro que no lo sea. Por lo regular es políticamente incorrecto. Así es Uquib, ¿sí? Él va a decir lo que tiene en mente, va a hacer algún chiste inapropiado, se va a meter en camisa de 11 varas de manera gratuita. Sin embargo, yo creo que por encima de eso, por lo menos la valoración que yo tengo de él, es que es un hombre muy honrado, fíjate. Me parece que es un hombre íntegro. Me parece que no sería de la gente que se metiera a una trampa, a falsear los resultados de una elección, a cargar dados. Creo que no lo sería, ¿no? Hasta donde yo lo ubico. Por eso quiero concluir mi comentario que señalando que todos teniendo sus defectos y virtudes, yo creo que sí fue un avance todo el proceso. Creo que el resultado puede haber que tenido claroscuros, pero creo que finalmente ya están electos y yo creo que va a haber una renovación en el funcionamiento del INE para bien. Una última nota que hay que destacar, que quiero destacar de la semana, es el hecho de una declaración que tiene su origen en la India, que dice la nota: en México gobiernan ellos, no el presidente. Critican la estrategia de López Obrador contra el narco. El investigador de la Universidad de Columbia, Edgar Vizcaya, confirmó que el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, está amenazado de muerte por el cártel Jalisco de Nueva Generación. El video, que muestra un extenso convoy de estilo militar de uno de los grupos criminales de droga más poderosos de México, es el cártel Jalisco Nueva Generación, circuló en redes sociales este viernes mientras que el presidente López Obrador visitaba el corazón de su territorio. Esta nota, este video que todos conocimos o que muchos conocimos en las redes sociales, donde un grupo armado, fuertemente armado, muestra un gran poderío militar, hace una especie de parada militar, todos vestidos a la usanza militar, con
con vehículos muy poderosos, dan una demostración de fuerza. Yo creo que es la realidad a la que nos enfrentamos. Llegamos a un país podrido que nos heredaron Peña Nieto y Felipe Calderón. A un país podrido con una policía infiltrada y penetrada por el crimen organizado, con un ejército con sospechas de estar infiltrado. Esa es la realidad a la que se enfrenta Andrés Manuel. Y lo primero que tuvo que hacer Andrés es pues cambiar a la Policía Federal Preventiva por la Guardia Nacional, porque esta Policía Federal Preventiva era un mecanismo perfectamente cooptado por el crimen organizado. Y además de eso, era un mecanismo que fue formado además para la represión política en el país, hay que decirlo con todas sus letras. Tenemos 2 años, Andrés Manuel López Obrador tiene 2 años en el gobierno y uno de sus grandes retos es enfrentar la seguridad. Hoy en otra lógica, en una lógica que tiene más que ver con el tema de frenar el flujo de dinero a estas organizaciones criminales, el presidente López Obrador está moviendo la estrategia de confrontación directa, lo que le ha valido muchísimas críticas, y yo creo que es importante seguir denunciando esta violencia, pero también colaborar todas y todos para que este problema se resuelva en el corto plazo, porque el país se está desangrando, hay que decirlo, pero también hay que decir que esta guerra fue una guerra política que inició Felipe Calderón para poder gobernar a México, y va a tener que buscarse una salida política a esta guerra. Esa es la polémica abierta y este es el resumen de noticias que les presentamos a todas y a todos en Construyendo los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación. Ahora vamos a presentar la cápsula a cargo del historiador Pedro Salmerón en la sección Néctar de la Historia. Adelante con la cápsula, por favor. Hola, buen sábado. Hoy estoy aquí para contarles que el 20 de julio de 1923, 8 asesinos emboscados, escondidos, asesinaron a mansalva y con tiro de gracia al general Pancho Villa y a su escolta. Así murió el hombre que había sobrevivido a decenas de batallas campales, a cientos de acciones guerrilleras, a varios atentados previos, que había sido herido en combate, pero al que las balas finalmente habían respetado. Tuvieron que asesinarlo a traición. ¿Por qué lo mataron? Desde 1920, Pancho Villa estaba vencido física y moralmente. No parecía representar ya ninguna amenaza. Pero 3 años después, ese hombre, que fue el jefe del proyecto revolucionario más espectacular del norte del país y del más poderoso ejército revolucionario de la historia de América Latina, estaba levantando la cabeza otra vez, y el gobierno levantó la veda que tenía, que impedía matarlo, que impedía a los muchos enemigos que tenía el general Villa matarlo. Las instrucciones del gobierno están claras. El secretario de Gobernación instruyó a los gobernadores de Chihuahua y Durango, o abrió el permiso para que los ricos de Parral contrataran a los asesinos. Buscaran este pequeño grupo de 8 individuos encabezados por Jesús Salas Barraza y Melitón Lozoya. Y así lo mataron. Le tenían miedo. Otra vez le tenían miedo. Y la reacción del pueblo de Parral durante el entierro del general Villa demostró que tenían razón los hombres del poder y del dinero en tenerle miedo al general Villa. Miles de parralenses y miles de vecinos de los pueblos de alrededor acompañaron al féretro, y en la oración fúnebre se dijo con claridad que había sido un crimen político. Durante años, la historia oficial quiso borrar la memoria del general Villa. Se le consideró meramente un bandolero y un criminal.
Su tumba fue profanada, su cadáver mutilado. Sus hombres tuvieron que esconderse y que negar que habían sido villistas. Sin embargo, para el pueblo siempre estuvo claro que al lado del general Emiliano Zapata era el gran caudillo popular de la revolución. ¿Por qué le tenían tanto miedo a Pancho Villa? ¿Por qué le siguen teniendo miedo y odio a Pancho Villa los de la derecha? Se los cuento el próximo sábado. Buenas noches, soy Pedro Salmerón. Muchas gracias a quienes nos siguen construyendo los comités de defensa de la Cuarta Transformación. Agradecemos muchísimo la presencia de Tatiana Cloutier, quien fuese la coordinadora de campaña del licenciado López Obrador. Todos la recordamos, todas y todos la recordamos. Ella le impuso dinamismo a la campaña. Ella fue un factor fundamental en el triunfo de López Obrador, ya que las redes sociales jugaron un papel fundamental en esta campaña, pero además por la personalidad, por la trayectoria de Tatiana Cloutier. Tatiana Cloutier es una destacada luchadora y activista por la transformación de nuestro país. Desde distintas trincheras desde la sociedad civil, había venido participando y finalmente nos juntamos en este proyecto que encabezó el licenciado López Obrador, y agradecemos muchísimo a Tatiana que esté con nosotros. Muchas gracias, Tatiana. Al contrario, me da mucho gusto y sobre todo después de los últimos acontecimientos, ahora con este trabajo que tuvimos como legisladores para elegir a los consejeros del INE, y que muchas de las personas empezaron a cuestionar mucho del trabajo de nosotros, pues me da gusto que podamos estar aquí para salir de dudas o meterlos en más. ¿Sí? Bueno, si te parece, José Antonio, iniciamos con este tema que es el tema que está más cercano, el tema de los consejeros. Si nos platicas brevemente, Tatiana, cómo se dio este proceso en la Cámara de Diputados y finalmente tu visión, de una manera muy sintética, cómo queda el nuevo... Primero, creo que es bien importante que entendamos esta parte de que en la política el resultado de las cosas es la conjunción de lo que es posible para salir adelante con esto. Primero, una de las cosas fundamentales es el giro que se dio a la manera como se habían venido haciendo las cosas. ¿A qué me refiero con esto? Se conformó primero un comité técnico en donde 7 personas fueron las que fueron nombradas por diferentes organismos para poder hacer como el grupo evaluador de la idoneidad de los personajes que proponían o que se proponían a sí mismos para registrarse para el Consejo. Y recordemos que 4 son los lugares de consejeros que teníamos que nombrar por ley, que esto es importante, porque hay gente que dice, tumben a todos, quiten a fulanito y no sé qué. A ver, la ley dice que teníamos que reponer 4 y nosotros tomamos la decisión de que fuesen 2 mujeres y 2 hombres para ir caminando en un sentido de paridad. De estos 7 personajes que fueron nombrados para formar el comité técnico, unos fueron nombrados por el Instituto de Acceso a la Información, otros por la Comisión Nacional de Derechos Humanos y otros por la propia Cámara de Diputados. Estos 7 recibieron las convocatorias, recibieron las iniciativas de las personas que se registraron y tenían que sacar entre ellos un paquete de 4 quintetos para que de ahí la Junta de Coordinación Política eligiera el quinteto que propondría a la Cámara de Diputados para votarse por las 2/3 partes. Y es fundamental entender las 2/3 partes porque luego dicen, se vendieron. A ver, Morena no tiene las 2/3 partes en el Congreso y ahorita menos, cuando digo ahorita estoy refiriéndome a votar en un términos de contingencia, es todavía más complicado. ¿Por qué? Porque fíjense nomás ustedes, somos 500 legisladores, de los cuales estuvieron presentes 402
¿Por qué? Porque hay gente que tiene edad de riesgo, hay gente que a lo mejor tiene COVID o no pasó la prueba, o hay gente que se sentía en una desventaja al estar presente ahí y prefirió no viajar. Entonces, en este escenario, es más importante todavía plasmar que no teníamos las 2/3 partes, no las tenemos. Y todavía, pues, tuvimos 402 legisladores presentes y legisladoras. Así las cosas, terminó el proceso de preselección, por llamarlo así, después de un arduo trabajo por parte del comité, y quedaron presentados los quintetos, o los equipos de 5. Mario Delgado se dio a la tarea en esta propuesta de conformar un grupo al interior del grupo parlamentario de Morena, que ellos empezaron a trabajar con todos los miembros del grupo parlamentario para que de ahí salieran propuestas más nombradas, y de ahí sacaron ellos 7 nombres que fueron como la ficha con la que se fue a presentar y empezar esta discusión para sacar los 4 de la Junta de Coordinación Política. Y así salieron los nombres que estuvimos viendo todos y todas en las redes sociales o en los medios de comunicación, y llegamos y los logramos votar con 5 abstenciones, 5 en contra, y el resto de la votación sale a favor, y logramos sacar estos 4 nombres. ¿Qué esperamos de esto? Fundamental. Primero que nada, el proceso mismo fue un proceso extremadamente público. La gente pudo ver en todos los momentos las entrevistas de finalistas, etcétera. Y aquí es como todo. Ni en la casa obtiene uno el 100% de la aprobación. No puedes dejar contentos a todos y a todas, y tenemos que entender que en la política el resultado es la negociación y el avance para poderla sacar adelante los proyectos. Yo me quedo contenta, yo reconozco a este equipo que se nombró en el grupo parlamentario para hacer las revisiones, en donde estuvo Sergio Mayer, donde estuvo Rocío Barrera, donde estuvo Aleida, o sea, fue un grupo grande de diputado Hidalgo, muy interesante grupo, y yo me quedo contenta con este trabajo. Bien. ¿Tienes algún comentario? Tatiana, pues te agradecemos yo ahora mi nombre mucho tu aceptación de este encuentro con nosotros. Te quiero decir que casualmente, antes de que iniciáramos esta entrevista, me tocó a mí comentar en esta dupla que formamos Flavio y yo, precisamente este proceso electivo, y creo que mis puntos de vista son muy semejantes a los tuyos, ¿sí? Efectivamente, decíamos que a pesar de todo, había surgido 4 personas con un perfil que podríamos concluir que era bastante refrescante para la vida de lo que es el INE, y que de alguna manera, con claroscuros, pero se había logrado llegar en un ambiente que finalmente viene a reforzar los procesos democráticos, con 399 votos, que son los que aprobaron a estas 4 personas: Norma de la Cruz, Carla Humphrey, Uquir Espadas Alcona y Fernando Paz Mora. En una perspectiva distinta, Tatiana, yo te quisiera preguntar, ¿tú cómo ves la ruta de la Cuarta Transformación? ¿Cómo valoras los espacios, los retos que vienen? Viene uno muy importante, que precisamente es la elección del próximo año, donde mucho se va a jugar el destino, puesto que va a depender de la correlación de fuerza que se dé en la Cámara de Diputados, la posibilidad de acelerar el paso en la consecución de logros relevantes para ir construyendo de manera más acelerada los objetivos de la Cuarta Transformación, o podríamos encontrarnos un espacio con obstrucciones, con obstáculos, con elementos que generen un mayor desgaste en este proceso. ¿Cuál sería tu visión de esta perspectiva? Fíjate, la voy a pegar con el suceso de la elección en la Cámara. ¿Por qué? Porque creo que es fundamental. Para mí, y esto lo compartía muchísimo después de la campaña,
con compañeros de Morena y les decía que el gran reto de ellos eran dos. Lo sigo pegando a esto, lo voy a pegar a la elección de consejeros. Primero, el reto es si van a seguir la ruta de la destrucción, que ya la conocen, ¿sí? O si van a seguir la ruta del crecimiento y de la consolidación, que es el reto nuevo que lograron consolidar, o se logró consolidar, o logramos consolidar, porque luego dicen que yo no soy pura y entonces no quepo en esto, ¿no? Entonces, por eso hoy hablo en la manera en que lo expreso. Entonces es, dado que, o sea, aquí la pregunta es si Morena es la cuarta transformación sola o la cuarta transformación es más amplia. Yo digo, porque así me tocó vivirlo en campaña, que la cuarta transformación es más amplia. La cuarta transformación es un movimiento que concibe a Morena dentro de sí, pero Morena es más pequeño que la cuarta transformación. ¿A qué me refiero con esto otra vez? En la campaña fuimos capaces, gracias al liderazgo del hoy presidente de la República, de conjugar una pluralidad que fuera de la mano por un proyecto común. Y aquí es, si nosotros nos comportamos en donde vienen las descalificaciones y donde no somos capaces de escuchar al otro y queremos la pureza de la pureza, que quién sabe quién dice que es ser puro, ¿sí? Vamos a dejar de fuera a una cantidad de personas que pueden llevar a transitar esto hacia donde queremos y consolidar la cuarta transformación. Lo pongo con dos ejemplos, fíjate nomás, ¿sí? La manera, o sea, una cosa es ser rígido y duro en las defensas y otra cosa es ser grosero, grotesco y ser inclusive destructor o destructivo porque no piensas al 100% igual que yo. A mí no se me olvida en campaña, tuve diferencias muy claras con Andrés Manuel candidato en temas de cuando le decía cómo vamos a defender este proyecto, pues no lo tienes que defender, algún tema muy concreto. Y me dio siempre la libertad de poder salir a decirlo públicamente y eso nos permitió crecer. ¿Por qué? Porque no tenemos que coincidir en todo. Yo les digo, coincido ni con mi marido coincido en todo, caray, ¿no? Tengo, por ejemplo, si yo coincido en un 85% en el proyecto, yo me siento parte del proyecto. Hay cosas que no me gustan, ¿sí? Y es como en una construcción. El arquitecto a veces querrá que le muevas aquí o querrá que revuelvan acá, y resulta que haces ajustes, y a veces se queda como se queda y no quiere decir que estés en contra de la construcción. No sé si con eso pongo un punto medular aquí. Y fíjate, me voy a referir también a esta parte en donde, otra vez, si me voy al pasado y por el motivo que queramos, me voy al pasado, me voy al 6 y me voy al 12. Por fraude electoral, por lo que quieras, los números no dieron. ¿Cuándo dieron los números? Los números dieron cuando fuimos capaces de tomarnos de la mano y entender que, habiendo un objetivo común con el cual queríamos caminar, habría que ser más abiertos y menos fundamentalistas. Y ahí la dejo. Tatiana, hay una nota que quisiera comentar contigo el día de hoy por tu antecedente. Tú estudiaste letras inglesas, no eres, digamos que no tuviste una formación profesional, pues que colindara con la política, aunque todo colinda con la política. Pero además eres mujer en un país muy machista y es importante desde mi punto de vista tu comentario, porque la cuarta transformación la están haciendo mujeres y hombres, pero yo creo que las mujeres han tenido un papel muy destacado. Por ejemplo, el Congreso de mi estado de Oaxaca, el Congreso de Oaxaca está a la vanguardia en la defensa de los derechos de las mujeres. El día de hoy tengo una nota que dice, 1/3 de mujeres en México lee más de 15 libros al año, encuesta. El estudio hecho por la organización Entre Editores halló que 7 de cada 10 lectoras tienen de 18 a 35 años. ¿Qué importancia tiene el que la cuarta transformación promueva la lectura, el que la cuarta transformación promueva la participación de las mujeres, y qué importancia tiene el hecho de que las mujeres se involucren en la vida política desde tu perspectiva? Este programa lo van a ver
la gente que está en la cuarta transformación? Fíjate, me encanta y me pusiste así como la piel de gallina ahorita que hablabas de estos datos que dabas porque son muy alentadores. Voy a esto. Primero que nada, si recordamos y me voy otra vez un poco al 2018, el presidente de la República, en aquel momento candidato junto con la coalición, trabajaron y definieron desde antes de tener candidaturas que íbamos a ir a presentar candidaturas con paridad. 50% hombres, 50% mujeres. Antes de buscar perfiles, ya hay lugares donde decían, ay, pero aquí está mejor posicionado Juan, aquí le toca mujer. Y se respetó eso. El presidente de la República también tiene un gabinete paritario, el presidente de la República tuvo una mujer al frente del partido, el presidente de la República tuvo una coordinadora de campaña mujer también. ¿Qué pasa con esto? Esto manda mensajes en donde estás, refuerza lo que estás diciendo, pero también desde campaña tuvimos un gran personaje que hoy está con nosotros en las filas del gobierno federal a través del Fondo de Cultura Económica. Un gran promotor de la lectura, que es sin más ni menos que Paco Ignacio Taibo. Y Paco Ignacio ha sido, y dice, y casi me regreso, Flavio, a pensar me voy a ir a Francia y van a decir que ya ando de fifí. Pero fíjate, los grandes pensadores en la época, los griegos inclusive, eran gente que leía, ¿sí? ¿Qué pasó? ¿Qué dejó de ser? Y tú lo entenderás muy bien. Muchas de las universidades antes promovían la lectura de forma fuerte, las preparatorias le promovían la lectura de forma fuerte. ¿Qué te da leer? Y eso es lo que a mí me dio la lectura, aunque fueron letras inglesas. La lectura me permitió conocer mundos distintos, la lectura me permitió entender maneras de ver la vida de otra manera. Leí, estudié a los grandes pensadores del mundo, y eso me lleva a entender, a ponerme los zapatos, a cuestionarme. Y cuando yo me cuestiono, sigo encontrando o busco respuestas, puedo pensar a favor de todos y a favor de más cosas y no cerrarme a decir la razón la tengo yo y me quedo atrincherado en tener la razón desde mi pinche esquina. Salgo a buscar consensos porque entiendo en la lectura, no me dejo manipular porque leo, soy capaz de entender a otros porque leo. Y ahorita que decías estos números preciosos de 7 de cada 10 y 18 a 35 años, esto me alienta tremendamente porque quiere decir que traemos una base de juventud que viene a pensar, que viene a cuestionar, que viene a abrirse mundos distintos. Y cuando digo distintos, la lectura nos abre el mundo a muchas cosas. Y la doctora Beatriz Gutiérrez, la esposa del hoy presidente de la República, ha sido una gran promotora también de la lectura de la mano de Paco o indirectamente con Paco, pero también aparte de la lectura de la poesía. Y aquí nunca se me va a olvidar un grandísimo poema que compartí contigo, que tú me compartiste a mí, desde un rincón del corazón donde veías un gran sol. Y eso te habla, la poesía nos abre el corazón y creo que la lectura nos lleva a caminos comunes de discusión. Y me da muchísimo gusto esto. Gracias, Tatiana. José Antonio. Tatiana, yo te preguntaría, fíjate que tú abriste con la primera respuesta una visión que me parece muy importante, que es el asunto de que el esfuerzo de construcción de la cuarta transformación no pierda su riqueza de pensamiento, no pierda su pluralidad en sus objetivos. Pero yo te pregunto, ligado con el esfuerzo que estamos haciendo nosotros, que es el impulso de los comités de defensa de la cuarta transformación, entendida, como lo hemos dicho, no como comités de cómplices, no como comités acríticos, no como comités de simulación, sino buscando en estos comités involucrar a los ciudadanos, buscar que el ciudadano desarrolle permanentemente en un espacio de reflexión, de análisis, impulsos que le permitan ir fortaleciendo lo mejor del objetivo de la cuarta transformación. Nosotros hemos dicho que buscamos generar escuelas de democracia participativa. Y a mí me gustó mucho cuando vi hace poco en una entrevista que tú señalabas que incluso es muy importante ser críticos en el sentido de que los programas sociales, que son por decirlo de esta manera, la forma más inmediata que se le presenta al ciudadano en cuanto a las políticas del gobierno, tienen que ser vigilados, tienen que ser analizados
tienen que ser vistos como procesos que deben de ser honrados, oportunos, transparentes y realmente llegar al ciudadano. Nosotros en ese empeño hemos optado porque los comités de defensa de la Cuarta Transformación, involucrando a la mayoría o a la totalidad, si se pudiera, de ciudadanos, logremos crear un instrumento que impulse la Cuarta Transformación desde abajo. Pero mi pregunta es, ¿tú qué elementos consideras que serían claves para que este objetivo de la construcción de un nuevo país, que eso significa para nosotros la Cuarta Transformación, pudiera caminar por senderos certeros? ¿Cuáles son las claves que en este momento debiéramos nosotros impulsar para que no terminemos en un proceso o frustrado o derrotado? Fíjate, otra vez voy a referirme un poco, es la mejor manera de no terminar frustrado y en un rincón, ¿sí? Es también abrir el oído para escuchar. Y se escucha de muchas maneras, ¿sí? Si tú de repente, y ahorita me meto al tema de los programas sociales, si tú normalmente estás escuchando y estás oyendo que alguien está llamando la atención de un tema o de una circunstancia y no le escuchas, no quiere decir que tengan la razón, es simplemente decir, a ver, algo está sonando por ahí, hay que atender y ver qué está pasando y voltear a verlo, ¿no? Es como si estás en casa y en casa oyes toda la noche la llave gotear y no vas y la checas. Hay que checarla. No quiere decir, a lo mejor la cerraste mal, no quiere decir que hay fuga, pero quiere decir que hay algo que hay que estar checando porque ese ruido no viene de la nada, ¿no? Esta sería una de ellas, escuchar. Y fíjate, voy a tomar ahorita, voy a vincular lo que nos dice Flavio, o pregunta Flavio con respecto a la lectura. Uno de los libros fundamentales que para mí me sirvió enormemente para comprender o afianzar mi interpretación que yo tenía de lo que a mí me movió a trabajar, a promover la candidatura de Andrés Manuel, fue el libro de Martí Batres, el que tiene un libro muy sencillito sobre lo que habla, lo que es la Cuarta Transformación. Magnífico el libro y lo que son como la base de Morena, ¿no? Y aquí, lo vinculo aquí. Para mí, ¿cuáles son los fundamentos de esto? Primero es, a ver, no hay fe ciega a nadie. Yo les digo que no se trata de una defensa a ultranza de las cosas, sino se trata del conocimiento de las cosas para poderlas defender, que no es lo mismo, ¿sí? Si yo no conozco, no puedo defender. A mí parte de lo que me permitió salir a defender el proyecto muy claramente es que lo conocía, ¿sí? Y por eso podía discutirlo y podía decir. ¿Qué pasa aquí? Yo digo, primero que nada, yo creo que una de las cosas fundamentales que tenemos que hacer todos los ciudadanos en esta formación de ser mejores ciudadanos tiene que ver, la primera, pagar los impuestos. ¿Y por qué? Porque si yo pago los impuestos me va a doler lo que hagas con ellos, ¿sí? Y entonces voy a darle seguimiento. Y voy a darle seguimiento y me voy a involucrar y voy a decir en qué están usando mis impuestos. Y aquí lo hablo de todos los tamaños, ¿no? No hay impuesto chico, no hay impuesto grande, que cada quien pague el que le corresponde. Y aquí me voy al tema de los programas sociales. Hace rato me tocó estar en una reunión de trabajo con Gabriel García, la cabeza de la mayoría de los programas de bienestar. Y me encantaba, y una de las cosas que no entendemos, primero que nada, uno de los grandes puntos que ha hecho avanzar esta Cuarta Transformación tiene que ver en convertir varios de los programas sociales que se convertían en dádivas en derechos. Esto es un cambio fundamental. Tenemos el apoyo a los adultos mayores y los apoyos a los niños y niñas con una necesidad especial como un derecho. Esto cambia la perspectiva de las cosas en todos los sentidos. Primero que nada, yo no te estoy pidiendo, tengo el derecho de, y entonces vamos a cambiar la manera de relacionarnos tú y yo cuando me veo como programa. Y esto le quita también el tema electorero, y lo voy un paso más allá. El presidente de la República, y Gabriel así lo ha hecho, han subido a que sea de dominio público los padrones, porque dado que es un derecho, ya están ahí. Y esto se vuelve maravilloso. Cuando habíamos soñado que yo pudiera entrar a una página de internet y ver si Juan, Roberto, María o Susana tenían derecho al programa o no. Y esto me permite ver si no están, llamo la atención porque digo, ellos ya están en edad de tener el programa y no lo tienen, y entonces ya hago la reclamación, no al revés. Fíjate que doña Rosario se murió y entonces ¿por qué doña Rosario sigue recibiendo el programa? Pero me duele porque pago impuestos y entonces estoy cuidando mi dinero
el dinero que administra la administración pública, vaya, o el ejecutivo, y estoy dándole seguimiento. Entonces yo creo que esto viene a ser, para redondear en esto que hay que escuchar, hay que saber y conocer para poder opinar y defender, ¿sí? No es una defensa a ultranza, sino porque conozco, defiendo, y la otra es pagar mis impuestos para darle seguimiento al dinero. Tatiana, hace unos minutos comentabas un poema mío que te compartí, y quiero aprovechar esta entrevista para hacerte un agradecimiento público, y que sepan quienes nos siguen, que cuando estuve preso, que fue como 1 año y medio, la primer carta que recibí en prisión, que no era una carta, sino una tarjeta postal, de una frutera, de una foto de un frutero, una pintura, fue la de Tatiana Cloutier, quien estaba haciendo un intento de mediación en Oaxaca. Vino de Monterrey a Oaxaca a hacer un intento de mediación para resolver ese conflicto que nos agobiaba en ese momento. Pues muchas gracias, Tatiana, por ese detalle. Y retomando el hilo de la entrevista, hoy anda por aquí el presidente en Oaxaca. Este programa lo estamos haciendo. Días. Desde donde te encuentras tú, está José Antonio Rueda y yo estoy en Oaxaca. Yo quisiera destacar 2 noticias que esta semana nos impactaron en México. Uno, el famoso video donde un grupo armado muestra su poderío, y el otro, la nota del día donde Lozoya llega a nuestro país y empieza a hacer declaraciones. Hoy la primera plana de Reforma ya se mencionan nombres. Pareciera que estas notas es sobre el país que ya no queremos, el país de la violencia, el país de la corrupción, el país de los sobornos a los políticos para que aprueben tal o cual reforma. Desde tu perspectiva, Tatiana, ¿cuál es el país que queremos? ¿Cuál es el país que quiere Tatiana Cloutier, por el cual está en la Cámara de Diputados, por el cual probablemente sea la gobernadora de Nuevo León, el país por el cual lucha día a día? ¿Cuál es el país que queremos, Tatiana? No sé si nos lo puedas sintéticamente dibujar. ¿Cuál es el país posible? Te metiste en un problema porque te voy a decir cosas que a lo mejor no vas a querer oír y vamos a ver. No importa, adelante. Vamos a ver primera esta, ¿no? Fíjate, el video ese que anda rondando, que empezó a rondar, y voy a contestar muchas cosas porque afloraste muchas. Primero, el video ese que anda rondando a mí me llamó la atención cuando empezó a salir, ese de los grupos armados. Sí. Qué curioso que salió cuando llegaba Lozoya y cuando a Chong se le señaló o se salió algo ahí contra él raro con respecto a unas auditorías o unos datos. Inmediatamente salió. Entonces dice uno, qué casualidad, ¿no? Esa es una. Por otro lado, estás diciendo ya no queremos, o sea, ¿qué país ya no queremos? Sí, efectivamente no queremos el país de la violencia, pero no nomás no queremos el país de la violencia armada, tampoco queremos el país en donde los ciudadanos se pelean entre sí y los hombres maltratan a las mujeres o a los niños. Claro. Y cuando digo aquí, entonces no queremos eso. Y aquí es, y entonces viene otra de las preguntas, es, ¿qué factores aumentan la presión en una sociedad para que estas cosas sucedan? Y ahí es donde viene de mano la pobreza. A mí no se me olvida en la campaña de 88 de Maquío, mi padre, cuando daba un dato y decía que Oaxaca que México tenía 5 años de educación promedio. El 5º año de primaria era la educación promedio y que Oaxaca estaba en la lista de los estados de más pobreza en el país. Esto fue en el 88. Y es el colmo que estemos a 30 y tantos años después y el discurso siga siendo el mismo, porque no hemos hecho, porque no se hizo, porque ya empezó a cambiar lo que se tenía que hacer para cambiar el estado de las cosas. Entonces, para mí es el país que queremos, y eso fue parte de las grandes motivaciones que me dio a poder apoyar a Andrés Manuel, es que origen no sea destino. Si yo nací en un lugar en donde las condiciones de vida eran más adversas,
que mi origen no me termine llevando a que cuando yo muera voy a morir igual de fregado, ¿sí? O al revés, si nací en un lecho de rosas no me lleve tampoco a morir igual, sino depende de mi esfuerzo. Que origen no sea destino. Es decir, que si yo pedaleo 10 horas al día, ¿sí? Me vaya como que pedaleo 10. Y si pedaleo 3 porque quiero nomás 3, me vaya como que pedaleo 3. Pero no se vale que si yo pedaleo 15 horas al día, me vaya como que pedaleé 1. Y eso para mí es uno de los temas fundamentales. El gran proyecto de Andrés Manuel está sostenido en que origen no sea destino. Y esa es una de las grandes cosas que me mueve. Segunda, el tema de la corrupción. Pero no solamente la corrupción es nomás robarse el dinero. La corrupción también es hacerse pendejo cuando estás en el gobierno. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que te robes horas de trabajo, ¿sí? Que te hagas las cosas a la mitad y no las hagas al 100% bien. Obviamente todos nos podemos equivocar, pero decir que si yo tenía que haber ido a hacer un recorrido para poder entrevistar, para meterlas en el padrón a 10 personas, y a 7 porque hacía calor, ¿no? O sea, eso también es corrupción, ¿sí? O si yo no metí al padrón de beneficiarios porque me cae gorda doña Rosario, ¿sí? Eso también es corrupción, cuando yo sé que ya tiene el derecho. Otro de los temas fundamentales aquí en esto de la corrupción es, tenemos que ser ejemplo. Cuando yo estoy en un puesto público, ¿sí? Yo estoy obligada, no es gusto, a atender a todos, a escuchar a todos porque me pagan con el dinero de la ciudadanía, ¿sí? Entonces estoy obligada y tengo que desquitarlo. Y cuando digo desquitarlo es tengo que dar la cara, ¿sí? Y debo de buscar el recurso que administro. Y cuando digo recurso, llámese tiempo, llámese dinero, llámese inclusive una votación, sea en favor y en conciencia de lo que yo creo que tiene que ver, que tiene que ser, ¿no? Que no votemos ni por presión, sino votemos por convicción. Y esa es una de las libertades enormes que hemos tenido en el grupo parlamentario. Yo creo que ese es el México al que añoro, ese es el México que busco la construcción de, y cuando me meto al tema de seguridad, creo que es uno de los más fundamentales. Ahorita en la mañana leía el periódico El Nuevo León y veía que un niño había muerto por consumo de piedra. Aquí es cómo le hacemos para cerrar la puerta, ¿sí? Para darle información a las personas para que puedan entender el daño que se hacen con el tema de la drogadicción. Y no estoy hablando que si te echas un churrón, estoy hablando, sí, de una drogadicción, estoy hablando de un alcoholismo, estoy hablando de situaciones donde fortalecemos la trata, donde fortalecemos todas estas cosas que han estado pasando en donde el crimen organizado se va fortaleciendo porque hay impunidad y hay corrupción. Y nomás veamos, 12 años con una persona al frente de la seguridad que está detenida en otro lugar en el mundo porque aparentemente tuvo vínculos estrechos con el crimen organizado. ¿Cuánto nos va a tomar salir de aquí? ¿Cuántos muertos más van a seguir sucediendo y estando? Porque tenemos condiciones de impunidad y de corrupción en el país y que creo que empezamos a tomar la línea de lo que no. Y la otra de las cosas donde creo que tendríamos que estar apuntalando, y este es el México que yo busco y el que yo anhelo, es un México en donde la división o la brecha entre quienes más tienen y menos tienen sea menor, pero porque vamos consiguiendo riqueza, y riqueza no solamente de dinero, sino riqueza del alma, riqueza de cultura y de una serie de cosas adicionales. Y me voy al tema que decías ahorita, fíjate, de la gobernatura, que me parece fundamental. La gente otra vez, y me encanta como lo pone el presidente de la República cuando habla que no tengamos, que nos peleamos y nos matamos por los puestos, por los puestos, y que no hay puestos y no son encargos. Y cuando son con los encargos, yo tengo un encargo ahorita, ¿cuánto durará? Pues lo que va a durar. ¿Qué sigue? Pues no lo sé, pero sí te puedo decir, y vuelvo a relacionar con la pregunta con la que abrimos hoy y que tiene que ver también con el INE. Aquí en Nuevo León, otra vez, qué tan puro eres o qué no tan puro eres, ¿no? Y aquí veo el tema de sostener o no el movimiento. El movimiento se tiene que sostener con gente congruente, con gente que esté probada y calada, y no vale
que por querer tener y decir yo quiero ganar, voy a agarrar chatarra de otros lugares y voy a abrir, porque ese es lo que sí dicen, es que más vale porque si no vamos a perder. Y agarramos chatarro desecho de otros lugares, que está contaminada, que viene ya con cosas que no van a favor de la cuarta transformación, como es la corrupción, como es historia probada de que no funcionó, y que la vamos a tomar como desecho, porque lo que buscamos es el poder por el poder. Fui miembro de Acción Nacional por 15 años, al cual renuncié en 2005, y me tocó ver cuando llegaron al poder cómo se carcomieron por buscar el poder por el poder. Si nosotros no somos capaces de buscar los mejores perfiles, las mejores personas, la congruencia y la ética en los funcionarios públicos, vamos a terminar metiendo y abriendo la puerta muy fácil para que transite por aquí la chatarra y el desperdicio que dejaron otros. Tatiana, yo quisiera hacerte dos preguntas muy precisas. La primera, a partir de las revelaciones de Emilio Lozoya, que seguramente en muy pocos días serán ya del conocimiento de la opinión pública, esas 18 horas de grabaciones que se dice que ya existen, el propio presidente ha planteado a preguntas insistentes que lo más seguro es que se haga una consulta para ver si los expresidentes pueden ser o no enjuiciados. Yo la pregunta que te hago, Tatiana, metidos en esa perspectiva, ¿cuál sería tu posición? ¿Deberíamos enjuiciar a los expresidentes o no hacerlo? Esa es la primera. Y la segunda, quiero retomar de manera muy precisa la pregunta que te insinuaba Flavio. Y la pregunta que yo te hago es, ¿veremos a Tatiana Cloutier como precandidata a la gobernatura en el estado de Nuevo León o no la veremos? Ok, vamos con la primera, que la primera es bastante complicada y te digo primero, desde campaña, y aquí a veces me cuesta el tema cuando hablemos de consulta, cuando hablamos de la ley, cuando hablamos del deber, ¿no? La Constitución protege a los presidentes de la República. Por eso yo les decía que cuando Ricardo Anaya decía que iba a meter al bote a Peña, yo les decía, es una payasada porque la Constitución los protege. Y por eso el presidente ha promovido siempre el que vayamos por la eliminación del fuero para que no queden protegidos. Yo no sé, yo entiendo que la ley los protege. Eso no quiere decir que no hayan robado, que no hayan esto y todo lo demás. Entonces, ¿dónde está? Y yo no soy abogada para esto, la línea que dice si a pesar de la protección que tuviste, puede ser o no? No lo sé. Este es un asunto jurídico que me encantaría poderlo discutir o sea, que le pudieran preguntar ustedes a gente que le sabe a esta parte de la ley y que pueda decir si se puede o no se puede. Porque las ganas nos pueden sobrar. Y aquí es qué mecanismos se encontrarían para, si la ley los protege, no violar la ley para cumplir la ley. No sé si me explico, ¿no? Sí. Entonces creo que esta es una de las cosas importantes. Y por otro lado, creo que la consulta ya está hecha. La consulta se hizo de alguna manera en el 2018, el día de la elección, porque la gente votó de alguna manera por eso, pero hay que ver aquí cómo cabe todo de esto dentro de la ley. Esta es una de ellas. La otra, fíjate nomás, cuál ha sido mi experiencia y mi caminar en todo esto, que si va a estar Tatiana, no va a estar. Primero, siempre les digo que acostumbro vivir el presente para construir futuro y hago lo que me toca hacer para poder que exista el futuro. Si me pongo a ver el futuro, no me aterrizo en el presente y entonces no podrá ver. Pero voy a abrir dos temas que tendrían que ver aquí de forma importante y me voy a regresar otra vez al tema de la elección de los consejeros, ¿sí? Cuando somos capaces de destruirnos en eso otra vez, porque es que dicen otra vez, primero, ¿cuál va a ser la manera de elegir? Ya dijo Ramírez Cuellar, que en Morena sería a través de una encuesta, ¿no? Creo que así lo comentó, pero aquí es
me voy a regresar y te digo lo que yo escucho con mis compañeros y compañeras aquí en Nuevo León. Muchos de ellos dicen, no puedes dejar de escuchar a las bases. Y cuando me digo son a las bases de Morena, estoy en esto, ¿no? Yo creo que este va a ser el gran reto que vamos a tener como equipo, voy a ponerlo de alguna manera para no ponerlo en otra perspectiva. Es tan probable que se pueda ganar, y esto lo hablo en muchísimas cosas, en muchísimos terrenos, pero también que entonces, o la gente cree que por el solo hecho de poner las siglas de Morena ganas, y entonces se van a matar por los puestos. Ya lo he vivido. Y aquí es si vamos a tener como colectivo la madurez política para entender cuál es el objetivo que perseguimos. Y vuelvo a ponerlo en perspectiva. ¿Buscamos ganar? ¿Buscamos promover un proyecto? ¿O buscamos qué? Y aquí yo, otra vez, nunca se me olvida que tuve también otra diferencia con el hoy presidente de la República en campaña, porque él decía que había que votar parejo. Yo no soy de esa idea. Yo no voto parejo en ningún lado. ¿Por qué? Porque yo creo que hay que fijarse por quién votas y qué apoyas. Si el objetivo es apoyar al presidente de la República para que logre mayoría y la sostenga para seguir avanzando en las diputaciones federales, yo le doy mi voto a esa parte para poder sacar adelante el proyecto. Pero si tenemos, o sea, otra vez chatarra que me pones, o gente no capaz, y no estoy hablando incapaz, estoy hablando capaz, no estoy hablando de otra cosa para los puestos, etcétera. Ya vemos lo difícil cuando llegas a gobernar, se requiere capacidad. Para las legislaturas y para esos puestos lo que requieres es tener sentido común y se te apoya con eso, pero para gobernar se necesita capacidad de ejecución, ¿sí? Entonces, creo que los retos vienen aquí grandes y fuertes, y es porque otra vez, y también, es que no es pura o sí es pura, ¿sí? Y es curioso porque la pureza la piden para unos y la eximen para otros. Y me voy otra vez al tema de la pureza. El ingeniero Cárdenas y Porfirio Muñoz Ledo salen de un movimiento para construir otro, porque el otro ya no cumplía los propósitos para los cuales. Entonces digo, todo el mundo viene de algún lugar, esta es una, y a todo el mundo lo propone a alguien. Entonces, aquí es cuáles van a ser las reglas del juego, cómo van a ser las reglas del juego, etcétera. Falta muchísimo por definir, falta muchísimo por escuchar, que era una de las cosas que yo decía, y yo creo que uno en lo individual tiene que ser muy listo para escuchar varias cosas, para escuchar su corazón y para escuchar también el ruido externo. Y cuando digo el ruido externo es que tanto gotea la llave, y si ese goteo de la llave realmente es canto de sirenas, o si el goteo de la llave lo que te están diciendo, o sea, no sé, son muchos factores los que hay. Y vuelvo a concentrarme y a cerrar con esto. ¿Cuál es el objetivo en Nuevo León para buscar una candidatura o conformar esto, ¿no? Si lo que se quiere es el poder por el poder y se va a poner chatarra, o si se busca apoyar para que se puedan llevar más lugares, para que el presidente pueda sacar adelante el proyecto con un congreso mayoritario y que el proyecto no se detenga, o también es la gran pregunta, ¿en dónde sirves más o en dónde estorbas menos? Y esa sería mi respuesta. Oye, Tatiana, solamente una cosa, el goteo ese del que hablas y la consulta a tu corazón que tú mencionas, ¿qué te dice? ¿Qué me dicen? ¿Qué me dicen? Que hay que esperar y que cuando me regreso otra vez aquí con Flavio, ¿sí? En octubre son las mejores lunas y octubre es el tiempo de las definiciones, porque octubre es cuando abren los procesos electorales. Sí, bueno, quiero cerrar con un comentario, pregunta que nos lleva al drama de México y al drama de tu tierra, Nuevo León. Una película de Fernando Frías que se llama Ya no estoy aquí, que habla de los cholombianos, estos muchachos que viven en las colonias marginales de Monterrey, de la urbe Monterrey, y que retrata un poco lo que está sucediendo en el país. Un grupo de jóvenes
son expulsados de su colonia por la violencia y tienen que emigrar a los Estados Unidos. ¿Cómo vives ese drama y cómo trabajas para cambiar esa situación tan dramática? ¿Y qué tenemos que hacer para que los jóvenes puedan seguir bailando, jugando básquetbol, estudiando y buscando un camino aquí en su tierra y no tengan que tomar o el camino de la violencia o el camino de los Estados Unidos? Son dos cosas, Flavio, y te digo que una es que he hecho y que hago y que seguiré haciendo. Primero, es otra vez esta parte, no estaría apoyando este proyecto, que este proyecto trabaja desde la raíz en esto, que origen no sea destino. ¿Cómo le hacemos para que estos jóvenes, a través del programa de Jóvenes Construyendo el Futuro, construyan un futuro diferente al que tenían, o al que se les ha planteado, o al que los han expulsado para no darles futuro? La otra es el estigma. ¿Sí? Dejar de estigmatizar. Fui directora de una preparatoria privada, pero que recibía muchachos que son los primeros que empiezan a hacer el esfuerzo por estudiar. O sea, que son como las primeras generaciones dentro de la familia que sacarán adelante esto. Y ahí me di a la tarea de meter tres materias que me parecen fundamentales y las presumo con todo mi corazón porque es una carta que tengo como algo que digo, o sea, contribuí con esto y que creo que deberían de tener todas las preparatorias y deberíamos de trabajar con esto con los jóvenes. Primero trabajamos en toda la parte emocional. Estos jóvenes vienen con un corazón más roto que lo que pensamos, vienen deconstruidos y tenemos que ayudarlos y apoyarlos a que puedan encontrarse para poder sacar adelante lo que les gusta, lo que quieren construir y que encuentren una ruta en donde origen no sea destino. Entonces, toda la parte emocional. La otra parte es el punto de encontrar lo que yo les digo, la cultura de la legalidad, que también la metimos en la escuela como una materia obligatoria. Y esta cultura de la legalidad yo la resumo en dos frases. Una de la que el presidente habla mucho cuando habla de Juárez, ¿no? Este es el respeto al derecho ajeno, es la paz. Eso para mí es la cultura de la legalidad, o es no le hagas al otro lo que no te gusta que te haga. ¿Cómo le hacemos para poder ir haciendo entender a la población en general que nos conviene cumplir la norma, que nos conviene ir haciendo reglas justas, que nos conviene ir haciendo a todos, metiéndonos en el tema de que la norma, de que la regla, de que cumplir nos pueda ser alegre y conveniente porque nos beneficia a todos y nos aleja de la impunidad, nos aleja de los abusos, nos aleja de todo? Eso no quiere decir que las leyes estén perfectas ni mucho menos, pero ¿cómo vamos haciendo? Caminemos a eso, en donde sería el comentario inicial que decía José Antonio, construyendo ciudadanía, ¿sí? Yo me la he pasado, yo me defino a mí misma como una ciudadana de tiempo completo, construyo ciudadanía. ¿Cómo hacemos para que nuestros jóvenes entiendan a través de oportunidades y de todo que el actuar cotidiano nos lleva a construir nuestro futuro? Y luego una tercera, ¿cómo le hacemos para parte de la estigmatización? ¿Cómo le hacemos para que nuestros jóvenes, y más los de ya no estoy aquí, no sean discriminados porque traen un arete, no sean discriminados porque traen un tatuaje, no sean discriminados porque ABCDFG, y puedan encontrar mecanismos para poder ser reinsertados en un trabajo y en su sueño, porque hay muchas maneras de trabajar, y no pensar que solamente a través de un solo camino es el camino del trabajo formal. Hay muchas maneras, se puede ser pintor, se puede ser poeta, se puede ser, cómo hacer que todas estas cosas, o músico, que puedan redituarles para que sus sueños se cumplan y las oportunidades para ellos y sus familias sean mejores y tengan esperanza en lugar de que tengan la necesidad de salir corriendo de este país. Eso sería. Pues muchas gracias, te agradecemos muchísimo, Tatiana. Gracias a José Antonio Rueda en la Ciudad de México, y esperamos tener la oportunidad de seguir charlando contigo. Y a nosotros, a mí sí me daría mucho gusto verte como gobernadora de Nuevo León, y estamos contra las bebidas chatarra, contra los alimentos, contra los políticos chatarra, por supuesto. Flavio, por lo pronto, creí entender que Tatiana va a estar con nosotros en octubre.
cuando ya sea más clara la señal. Cuando la luna brille en la noche Cuando la luna nuestra, ¿no? En octubre Así es. estará con Muchas nosotros, gracias. platicaremos ya a fondo el tema. Ok, Yo claro que agradezco sí. mucho también la oportunidad, Tatiana. Al contrario, encantadísima de estar con ustedes. Gracias y Gracias. gracias a las y los que nos siguen aquí en Construyendo los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación, y les invitamos a seguir trabajando para defender este proyecto que nos costó sangre, sudor y lágrimas. Muchas gracias. Buenas noches. Hasta luego, buenas noches.